Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la Cátedra Madero. El día de hoy hablaremos sobre el prontuario de la democracia y para ello tenemos al doctor Fernando Barrientos de la Universidad de Guanajuato. Buen día a todos y sí, adelante, muchas gracias. Perfecto. ¿Podría empezar a comentarnos cuál es la relevancia de crear este prontuario de la democracia? Bueno, en las ciencias sociales, en específico en las ciencias políticas, pero también en el ámbito de la política y del conocimiento sobre la política, a veces requerimos tener ideas claras y precisas sobre los conceptos, ideas, procesos y fenómenos políticos que vivimos día a día. La política es un ambiente amplio, diverso y abierto. Y con esos elementos, desafortunadamente, a veces las palabras también se distorsionan. Muchas veces las palabras, los conceptos y las ideas se distorsionan con fines políticos. Entonces, la idea de crear un prontuario tiene el objetivo de delimitar los conceptos y las ideas más importantes relacionadas con el ámbito político y más específico relacionadas con la democracia. De esta manera, ciudadanos, ciudadanas, personas que se dedican a la política, especialistas y en general toda persona que esté interesada en las palabras, los conceptos, las ideas, los fenómenos, los procesos sobre la democracia y la política, puedan tener una idea clara y precisa de qué estamos hablando. Ese es el objetivo del prontuario de la democracia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya hablando un poco más sobre lo que usted escribió, ¿por qué es importante hablar sobre la relación ejecutivo-legislativo en sistemas presidenciales? Muy bien. Las relaciones ejecutivo-legislativo se refieren a las situaciones bajo las cuales se desarrollan las actividades interdependientes relacionadas con las facultades establecidas constitucionalmente entre el Parlamento o el Congreso en los sistemas presidenciales, propiamente el Poder Legislativo, y el jefe de gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo. Y esas relaciones pueden ser fluidas o de cooperación, complicadas o de conflicto. Es decir, las relaciones ejecutivo-legislativo hablan y tratan sobre la existencia o no de acuerdos y coincidencias principalmente en la creación y modificación de leyes, las designaciones para los cargos que constitucionalmente deben nombrarse con la confluencia de ambos poderes, las acciones de control del Congreso o el Parlamento hacia el Ejecutivo, como la aprobación de presupuestos anuales que incluyen los ingresos, por ejemplo, y los egresos, y otras funciones contempladas en las leyes. Las relaciones ejecutivo-legislativo varían dependiendo de la forma de gobierno. Es decir, no es lo mismo hablar de las relaciones ejecutivo-legislativo en un sistema presidencial que en un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario. Pero sobre todo, también las relaciones ejecutivo-legislativo varían de acuerdo al régimen. Es decir, estas relaciones van a ser diferentes bajo contextos democráticos y van a ser diferentes bajo contextos no democráticos como las autocracias, las dictaduras o incluso bajo regímenes híbridos. Esto es regímenes que ni son totalmente democráticos, pero tampoco son totalmente autoritarios. Y el problema ahí es saber qué tan democráticos son o qué tan autoritarios son. Lo que importa esencialmente es que las relaciones ejecutivo-legislativo se dan en contextos de instituciones democráticas. Pueden haber instituciones democráticas y prácticas autoritarias. Lo ideal es que existan instituciones democráticas y prácticas democráticas. La otra variable que modifica o que explica la relación ejecutivo-legislativo esencialmente es el sistema de partidos. No es lo mismo hablar de estas relaciones bajo un sistema bipartidista o bajo un sistema de pluralismo moderado o bajo un sistema en el que haya muchos partidos, como se conoce de pluralismo extremo. Ahora bien, las relaciones ejecutivo-legislativo regularmente eh, se relacionan precisamente o están, esencialmente diseñadas o orientadas más bien por el diseño institucional. El diseño institucional del presidencialismo es muy diferente del parlamentarismo y en este diseño institucional la separación de poderes otorga igual legitimidad y determinadas facultades a cada uno de estos poderes. Es tan legítimo
la figura presidencial, como tan legítima es la conformación de los congresos. La otra cuestión es que en esta separación de poderes, la soberanía del Congreso radica precisamente en su facultad e independencia formal para la elaboración de leyes y el control y sus facultades de control frente al Ejecutivo. Ahora bien, también las facultades o las acciones presidenciales tienen su propia legitimidad. Estas son la posibilidad y legitimidad de implementar políticas públicas de acuerdo al gobierno que encabeza el Poder Ejecutivo, y muchas de estas no dependen de la aprobación del Congreso ni tienen que ser consensuadas con los miembros del Congreso. Lo que sí tiene que hacer es que están obligados todos los ejecutivos a rendir cuentas hacia este. Ahora bien, estos dos elementos hacen que exista una interdependencia, ¿no? Diseño institucional, las soberanías de unos sobre otros, ¿no? sobre sus facultades y las capacidades de control que tienen sobre otros, pero estas cuestiones están estrechamente relacionadas. Una cuestión que a veces no vemos es que también la relación ejecutivo-legislativo varía si el sistema tiene una sola cámara o dos cámaras. En América Latina, que es donde existen la mayoría de los sistemas presidenciales, hay algunos países que son unicamerales, como Perú, Costa Rica o Venezuela. En el caso de México y otros países como Argentina o como Estados Unidos, es bicameral, ¿no? Entonces también varían las relaciones ejecutivo-legislativo y esto va a depender precisamente de las condiciones que derivan de los resultados electorales. ¿A qué me refiero? A condiciones si son gobiernos unificados o son gobiernos divididos. Si es un gobierno unificado, esto significa que el partido del presidente tiene mayoría en una o ambas cámaras, si es unicameral o bicameral, y entonces por lo regular, estas relaciones, cuando el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, o el partido del presidente tiene mayoría en ambas cámaras, son relaciones fluidas. En cambio, si las relaciones dependen de que exista un gobierno dividido, es decir, que el presidente no tenga mayoría en el Congreso, pues regularmente la fluidez va a desaparecer y por lo regular existe conflicto o confrontación o son más difíciles los acuerdos. Ahora, la cuestión es que para el caso de México, que se han presentado estas situaciones, las relaciones ejecutivo-legislativo bajo gobiernos divididos, que podemos identificarlos desde 1997 hasta el 2018, más de casi 21 años o 21 años en específico, contrariamente a lo que se pensaría, en realidad hubieron relaciones fluidas, no sin sobresaltos. Lo que implicaba era que en los congresos tendían o tenderían a tratar de controlar en mayor o menor medida las acciones de los ejecutivos. Contrariamente a lo que la teoría nos dice que en la medida en que haya más gobiernos divididos va a ser un poco más compleja la relación, en el caso mexicano no fue tan así. Lo que es cierto es que, ¿qué es lo que hace diferentes más allá de las cuestiones institucionales, si son gobiernos divididos o gobiernos unificados? Lo que hace a las relaciones fluidas o las hace complejas, complicadas o de confrontación, en realidad es el comportamiento de los actores. En los últimos años, desde el 2012 y hasta el 2021, los congresos, es decir, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, han estado sometidos a los acuerdos de élites. Del 2012 al 2018, el Congreso, por ejemplo, se convirtió simplemente en una especie de oficina de las relaciones entre la oposición y el gobierno, porque muchos acuerdos se hicieron de manera extraparlamentaria. Y en el actual gobierno del 2018 hasta la fecha, muchas de las decisiones se han tomado fuera de la arena parlamentaria. Es decir, esta no es una situación nueva, desafortunadamente.
lo que ha implicado que hayan existido, desde mi punto de vista, un débil espíritu democrático en estos últimos años, y lo que ha hecho precisamente que las relaciones ejecutivo-legislativo, que deberían ser de control de una institución frente a otra, más que nada se conviertan en una especie de sometimiento de una institución hacia otra. El espíritu democrático también exige que las mayorías escuchen a las minorías y a su vez las minorías escuchen a las mayorías. O sea, es una relación democrática, por así decirlo. El presidencialismo, sin embargo, tiene como característica esta dualidad. Por un lado, el Congreso está legitimado, por otro lado, el Ejecutivo está legitimado, ambos por el voto popular, y existe una especie de comportamiento que presupone que el voto que han recibido no los obliga o los habilita a someterse al control de los otros, y ese es un problema de diseño institucional. Sin embargo, como decía, y con esto termino, para que esto no se convierta en un problema, para observar cuándo existen relaciones ejecutivo democráticas, y qué es lo que nos debe interesar como ciudadanos de un país que aspira a ser plenamente democrático, es que estas relaciones se den dentro de la ley, que sean plurales y que tengan ese espíritu democrático. Pues muchas gracias por la información, doctor Barrientos. Hago una invitación a nuestro público para que vayan a leer el Prontuario de la Democracia. Te invito a consultar la página web del Prontuario de la Democracia, donde podrán encontrar artículos escritos por especialistas de diversas instituciones sobre los asuntos que se ponen en juego en las discusiones acerca de la democracia. Doctor, pues muchísimas gracias por la información que nos proporcionó acerca de su artículo y de este prontuario. A nuestro público en general los invitamos a que ingresen a la página del Prontuario por la Democracia, lo consulten y lean todos los textos que nuestros expertos y expertas han estado escribiendo.